partido político a contrarrestar esta ineficiencia, supongamos por asuntos económicos, como argumenta el Consejo Supremo Electoral? ¿Cómo pueden contrarrestar los partidos políticos? Primero, la verificación es importante y el argumento económico es banal, porque se podría, en vez de plata, por ejemplo, y en vez de 4 o 5 días podrías tener un día por lo menos. Si hubiera voluntad política de hacer las cosas bien, podríamos tener eso. Ahora, respuestas prácticas que se dan, porque bueno, verificación no es algo que ocurre en todos los países, ni tampoco se convierte en un requisito para declarar que las elecciones pueden darse o no darse. Es decir, las elecciones probablemente se darían aun en la ausencia de verificación y gozarían de cumplimiento de los estándares internacionales, siempre y cuando a través de la no verificación no se dieran otras irregularidades. ¿Qué puede hacer un partido? Primero, en este momento, empujar que la Asamblea dé los recursos y que el Consejo dé alguna verificación. Ese es el santo remedio. Si no, lo que tenés es que entonces no puede haber, al no haber movimiento a través de un proceso de verificación, lo que tenés es que todo el mundo tiene que estar en el mismo lugar donde estaba en el padrón de las elecciones nacionales. Ahí tenemos dos ventajas. Uno, las anteriores fueron nacionales, es decir, la concurrencia de votantes es mayor. Uno presume que habría muy poco votante nuevo que no se logró ubicar en el 2006, sino que ya sabe dónde votó en el 2006. Ese es un primer elemento fundamental. Si no hay verificación, avisarle a todo el mundo que básicamente te toca votar donde votaste en noviembre del 2006. La otra ventaja que tiene esto es que el periodo, aparte de que venir de presidenciales a municipales, es decir, de mayor participación a menor participación en términos generales, también tenés un espacio de tiempo relativamente corto. ¿Cuál es el mensaje que van a tener que hacer los partidos? Primero, la debida beligerancia para conseguir un periodo de verificación. Y si no se obtiene eso, por definición, los padrones electorales tienen que ser idénticos casi a los del 2006, y lo peor que le puede pasar a cualquier elector es que vote dentro del mismo centro de votación en una junta diferente en caso de que la nueva cedulación haya generado más de 400 votantes en la junta donde él votaba. El efecto neto entonces es que ese 15% que se movió, digamos, de un departamento a otro y que quería verificarse, a ese ciudadano hay que avisarle lo más temprano posible, una vez que se cierra la ventana esta de si hay verificación o no, que para votar va a tener que estar en el lugar donde votó en las elecciones del 2006, con las consecuencias que eso puede tener para todo el mundo. Y en eso hay que ser honestos, pues en realidad la migración interna, que es la responsable de esto, afecta a todos los partidos por igual. Es decir, no podemos asumir que los ciudadanos votantes de tal partido están migrando a otros municipios y los de otros partidos no. ¿Han hecho ustedes una valoración? Porque otra de los problemas que se comenta es la falta de entrega y la lentitud de la elaboración de las solicitudes de cédula, que se están entregando cédulas solo de acuerdo a una tendencia partidaria, e inclusive hay organismos que no pertenecen al Consejo Supremo Electoral que andan entregando cédulas en varios lugares, en Masaya, en otros departamentos se habla de que los CPC andan entregando cédulas. ¿Qué información tienen ustedes? En el 2000 se le hizo una auditoría tanto al padrón electoral como al proceso de cedulación. Encontramos que en Nicaragua el proceso de cedulación, arriba del 90%, 92% de los ciudadanos en edad están debidamente cedulados y empadronados. El 8% adicional tiene que ver principalmente con ciudadanos de 16 a 20 que en su gran mayoría no habían iniciado el trámite de obtener la cédula. Y ahí encontrabas que el es un porcentaje muy bueno, ¿verdad? Pues, no, exactamente, son porcentajes de nivel internacional, digamos. Es muy normal que cuando primero adquirís el derecho al voto, a los 18 en la mayor parte del mundo, te toma un par de años ir a sacar tu cédula. Mayor razón en un país donde se obtiene el derecho a una edad todavía más temprana. En Nicaragua encontramos que el único sesgo de orden de cedulación que existía a noviembre del 2006 era que entre más joven, más pobre y más rural, sí tenías un déficit de obtención de cédula. Es decir, en esa población de 16 a 20 llegaba hasta un 30% que no tenía su cédula, y ese 30% por lo general era el más rural, le cuesta más plata, el más pobre, no está metido en la economía, por lo tanto no saca los otros réditos que tiene la cédula, y entonces en ese sector se focalizaba. No le notábamos un sesgo político, pero ahora avancemos un par de años más.
porque este proceso de partidarización, sus malos frutos los va dando a lo largo del camino y cada vez peor. Los partidos se vienen dando cuenta de que el control del proceso de cedulación y hacer que la cedulación camine por vías extraoficiales le genera ventajas. Primero, un rédito político, vos te lucís cuando vos entregás la cédula, y en alguna medida es más probable que sea un afiliado de tu partido. Eso sí ya está ocurriendo. Ante el cierre de las delegaciones de cedulación, probablemente en los últimos 2 años lo que estamos teniendo es poca cedulación y de orden bastante irregular, en el sentido que el conecte, el soborno incluso, ¿me entendés? Te pago para que me saquen la cédula y empezás a pagar trámites de agilización y todo este tipo de locuritas. Todo esto ya está ocurriendo. Y si regresamos a que estas son elecciones municipales y que esas mismas entidades partidarias son las que controlan la institución electoral desde la Junta hasta el Consejo Departamental, sí notamos que el proceso de cedulación está empezando a entrar en etapas de deterioro. ¿Hasta dónde va a llegar para las elecciones municipales? Uno especula que por el crecimiento de la población y del padrón, que anda por alrededor del 3%, del 2006 para acá no va a haber grandes afectaciones, pero si seguimos por este mismo camino para las nacionales, sí podríamos hablar de que 2 o 3 puntitos electorales podrían estar en juego. Para terminar, ustedes terminan el pronunciamiento y dicen: a pesar de las debilidades y defectos institucionales, el camino constitucional continúa siendo la salida posible más viable a los conflictos de poder. Para superar esta crisis es urgente recurrir como pueblo a la vía cívica y contundente de los mecanismos democráticos, que aún bajo evidente amenaza siguen disponibles del país. ¿Qué hablan ustedes? ¿De huelga? ¿De paro? ¿De protestar? Mira, la gente va a dar uso de su derecho. Vamos en orden. El principal llamado aquí es a la reflexión del partido de gobierno, que haga cierto ese discurso de unidad y reconciliación, nos encuentre espacio a todos para que podamos hablar estos temas económicos y sociales que son la problemática que el país quiere abordar. Ese es el primer llamado. El segundo es que si eso no se materializa, hay una posibilidad, siempre existe la posibilidad de que los ciudadanos alcancen mayores niveles de efervescencia, se pasen a la vía de hecho y uno abandone el camino constitucional. ¿Cuál es la lección que tenemos ya en casi 200 años de historia? Cada vez que hemos hecho eso, hemos salido peor. Entonces se señala que a pesar de que la democracia y las instituciones en Nicaragua tienen enormes déficits, el camino institucional, el de la no violencia, pero el de ejercitar los derechos democráticos, es la salida a este tipo de problemas. Ahí hablaríamos priorizando uno. Hay que mantener, igual que cuando teníamos el problema con la crisis del gobierno de Bolaños el año pasado, cuando había la enorme crisis entre poderes, se señalaba que mantener despejado la salida electoral es fundamental. Independientemente de los problemas que se estén dando dentro del Estado, reservar que la posibilidad de votar y de que se cuenten los votos razonablemente bien y que el poder pase de forma pacífica a autoridades debidamente electas según la voluntad popular, mantener ese camino despejado es fundamental. Y de eso es lo que estamos agenciando nosotros. Primero, el seguimiento a la salida constitucional y el despeje, mantener abierta esa salida electoral en la cual el pueblo ya pueda pasar sus premios y castigos según clasifica el comportamiento de su gobierno. Bueno, amigos televidentes, hemos llegado al final de nuestro programa. Le agradecemos a Roberto Curni, felicitamos al Grupo Cívico Ética y Transparencia por un pronunciamiento que yo creo que es bastante centrado, bastante ajustado a la realidad que vive el país. Vamos, Roberto, muchísimas gracias. Vamos a trasladarnos, acuérdense, amigos televidentes, que hoy es el Teletón y hay que apoyar. Vamos a trasladarnos inmediatamente hacia donde se está efectuando y va a dar inicio el Teletón. El 2 en La Nación, con Jaime